Listo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Hoy viernes 30 de enero de 2026. En nombre de la Fundación Industriales MX le damos la más cordial bienvenida a esta octava sesión del ciclo de Viernes de Bienestar y MX, con la que estamos inaugurando este eje formativo en el liderazgo preventivo y la cultura del bienestar industrial. La charla que nos convoca en el día de hoy es el liderazgo humano y la gestión del clima laboral, un tema clave dentro de la normativa 035, ya que el liderazgo influye directamente en la salud emocional y en el clima laboral y la productividad en las organizaciones. Agradecemos especialmente la presencia del licenciado Víctor Rafael Bustos Mendoza, presidente de la Fundación IMX, y de la licenciada Estela Arias Padilla, quien siempre nos acompaña y es responsable del área legal corporativa y cuyo liderazgo hace posible este programa. Saludamos también a, a los directores, los líderes, los mandos medios y colaboradores que hoy nos acompañan desde distintas áreas y organizaciones. Su presencia refleja su compromiso activo con la construcción de entornos laborales responsables, humanos y sostenibles. Vamos a compartir algunos avisos institucionales. Lo primero es que el programa Viernes de Bienestar y MX se mantiene en este 2026 en su esquema de dos sesiones mensuales. Durante esta sesión se compartirán dos materiales de apoyo, la guía IMX del liderazgo empresarial saludable y la guía normativa sobre las obligaciones del patrón como líder preventivo. Están diseñadas para acompañar la práctica cotidiana durante este mes y el cumplimiento de la normativa 035 a modo de práctica, ¿verdad? De revisión constante. Lo otro es que como parte de este programa, IMX ofrece atención psicológica gratuita y confidencial para los colaboradores de las empresas aliadas y mucha atención también al público general durante la implementación de esta formación continua. Es decir, que si ustedes conocen a alguna persona que requiera atención psicológica, pueden derivarlo a este espacio. Asimismo, las empresas pueden solicitar de manera gratuita ampliaciones y adaptaciones de estas capacitaciones, ajustadas a su contexto organizacional, áreas específicas o necesidades particulares. La agenda del día de hoy está asociada a lo que es el impacto del liderazgo en la empresa laboral y la productividad, la figura del líder preventivo como factor protector del entorno organizacional favorable, las claves para la gestión básica del clima laboral desde lo cotidiano, que lo hemos estado trabajando en varias charlas ya, y de manera específica, cuáles son esas microacciones de liderazgo que previenen el desgaste, el conflicto y la desmotivación. Con esto damos inicio a la charla. Voy a compartir entonces nuestro programa. Estela, por favor, ¿me permites compartir? Muchas gracias. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Es correcto, Ale, ya podemos ver tu pantalla. Gracias. Bien, hoy vamos entonces a trabajar sobre el liderazgo humano y la gestión del clima laboral. Para comenzar, quiero compartirles que vamos a estar trabajando en adelante. Un segundito que Canva cambió su estructura de trabajo. Ujú. Para el viernes 13 de febrero vamos a estar trabajando sobre las políticas internas del bienestar emocional y para el 27 de febrero las obligaciones del trabajador y el autocuidado psicológico. Este tema corresponde o tiene que ver con la corresponsabilidad y el apoyo social en el trabajo. Entonces, para comenzar, en el día de hoy, me gustaría que tuviéramos una dinámica chiquitica. Ustedes saben que siempre les pido, a compartir un poquito. Esto nos permite tener una práctica real sobre el trabajo que estamos realizando y a la vez nos permite, en este contacto,
tener una evaluación, como una especie de evaluación personal, ¿verdad? Que nosotros podamos interiorizar los conceptos, no solamente recibirlos. Entonces quería preguntarles, ¿qué palabras vienen a su cabeza cuando reflexiona sobre la palabra humano? Porque hemos estado hablando de liderazgo humano, ¿verdad? Entorno laboral favorable está asociado a esa humanidad. Entonces pueden o levantar la mano, que siempre los estoy viendo por aquí, o pueden escribir directamente en el chat. ¿Qué palabras les llegan cuando decimos esta palabra? A ver, ¿quién se anima? Por aquí esperando, estoy mirando el chat. ¿Qué palabras vienen a su cabeza cuando reflexionas en la palabra humano? Jazmín, Gabriel, Denise, Yamil, Elizabeth, Montserrat, Verónica. A ver, ¿quién se anima? Juan Carlos. Palabras asociadas. Estela también, que está por allí, ¿verdad? A ver, ¿quién se anima? Acuérdense que estamos haciendo una práctica del clima organizacional que comparte también este ámbito que tiene que ver con lo social, nuestra capacidad de intercambio, nuestra capacidad de riesgo, de comunicación, Pues ¿verdad? a lo mejor si nos vamos un poquito a algo más lógico, podría ser la capacidad de pensar y de razonar que nos distingue de otros seres vivos, pero a lo mejor si nos vamos a un poquito un tema más emocional, emotivo, digámoslo de esta manera, puede ser algo cercano, algo afectivo, lo que se me ocurre a mí. Oye, es muy completo. Increíble, sí. Son dos rasgos fundamentales, ¿no? De nuestra humanidad. Compartimos con los animales el aspecto emocional que has mencionado muy bien y que no se suele valorar dentro del espacio laboral, ¿no? Porque, bueno, se supone que estamos orientados a acciones, a concreciones, y resulta que esas acciones no pueden estar presentes si no está nuestra completa integridad, porque esto nos permite tener valores compartidos, esos valores que están asociados a la misión y la visión de cada empresa y que han sido creadas por entes humanos. Es decir, que siempre estamos con la totalidad de nuestra presencia, ¿verdad? Esta parte emocional, esta parte racional que nos permite detenernos ante el conflicto. Muchas gracias, por ahí están compartiendo, ya lo voy a leer. Detenernos ante el conflicto y decir, ok, déjame autorregularme, ¿verdad? Porque hemos estado por allí mencionando, en las primeras sesiones mencionamos que tenemos esta parte emocional que a veces queda secuestrada ante la angustia y no podemos pensar. Entonces, precisamente esa parte humana que nos distingue tiene que ver con que enfriemos en algún momento, consideremos y validemos las emociones, pero también las coloquemos un poquito en frío, ¿sí? ¿No? Evitar esa impulsividad y decir, ok, ¿qué recursos tengo para moderar esta situación? Entonces, muchísimas gracias, excelente. Verónica, menciona Alvarado el ente social. Verónica, estás diciendo algo extraordinario. ¿Ok? De lo emocional, que tiene que ver con la respuesta que tiene nuestro sistema nervioso, se deriva la parte social. Y es que todos los seres humanos no solamente crecemos por nuestra autorreferencia, sino por el contrario, crecemos por lo que se llaman estas neuronas espejo, por nuestra capacidad de reflejarnos en otro. Y es por ello que se generan patrones de apego vinculares desde la infancia. Papá y mamá nos heredan un modelo de representación de cómo debemos nosotros comunicarnos y responder ante los hechos, mientras nosotros luego en la adultez, en la adolescencia y en la adultez, desarrollamos nuestro propio modelo vincular. Pero normalmente tenemos muchos conflictos de crianza, ¿verdad? Muchas dificultades. Entonces, claro, el entorno social subsecuente, que es la pareja, la familia, los hijos y el entorno laboral, son los que van a ser el lugar en donde en este espacio va a seguir desarrollándose en nosotros, porque esto es dinámico. En la primera etapa de la vida, pues bueno, copiamos ese modelo exacto, pero después nosotros vamos contrastando otros modelos y vamos viendo qué es funcional y qué no para nuestra salud. Algunas veces solamente si actuamos de forma enteramente egoísta, es decir, de una manera deshumanizada, nuestra productividad va caminando por encima de otras cabezas, que es lo que precisamente queremos prevenir
¿ok? Porque estos modelos de vinculación están asociados al miedo, a la involución, ¿verdad? En el desarrollo humano y se ha comprobado que en la medida en la que se trabaja en equipo, que es una de las funciones primordiales del ser humano, en la medida, la capacidad de imaginar en un concepto conjunto, ¿sí? Tú y yo creemos en esta institución, creemos en este espacio, ¿verdad? Creemos en una cierta política, en una cierta forma de creer a nivel divino. A ver, tenemos muchas estructuras, ¿no? Creemos en alguna forma particular de proveernos y producir el dinero. Entonces, ese constructo que llamamos lo social está lleno de ideales y de valores que son los que crean nuestra seguridad personal. Y no lo parecería, pero es exactamente así. Si yo estoy en un entorno que respeta ciertos valores comunes asociados a la salud, entonces yo voy a tener seguridad personal y voy a tener la motivación de pertenencia, en este caso que estamos hablando del ambiente laboral, pues de pertenencia a una institución y por lo tanto de proveer de todo mi potencial y mi energía personal para el crecimiento de una institución. Entonces, esto es, bueno, pues fundamental, Verónica. Denis González, el individuo, el ser, la persona, el hombre capaz de razonar y el cual merece respeto y dignidad. Bueno, yo creo que hemos mencionado prácticamente todos los aspectos, ¿no? De la presencia, porque está Verónica mencionando el aspecto social, que es la manera en la que nosotros nos corregulamos entre nosotros y pues bueno, no hay nadie, no creo que exista alguna persona que pueda decir que el entorno no le afecta. Y si es así, pues tiene aspectos emocionales bloqueados y no es nada sano, ¿verdad? Y está la otra parte, el individuo. Ese ser que, que necesita estar completo en todas partes y que necesita desarrollarse con su autonomía. ¿Esto qué implica? Todas las personas tenemos ciertos rasgos de personalidad, un temperamento, un carácter. De esto, pues hay aspectos que son biológicos, que vienen con la persona, pero hay aspectos que son socialmente reprogramables, que es por eso que estamos aquí, ¿no? Por el aspecto educativo. Entonces, em, y también cada ser humano tiene un cierto tipo de creatividad que puede ser promovida, ¿sí? Pues nosotros podemos trabajar de manera empresarial desde la creatividad y así ser mucho más saludable, porque la creatividad es muy saludable para nuestro cerebro y para quienes reciben nuestros productos. Entonces, cuando la persona se siente motivada y se siente respetada y tratada con dignidad, entonces se siente en la disponibilidad personal de proveer, lo que acabo de decir hace un instante, de ese punto personal, de esa originalidad, de ese sentido de presencia, de ese sentido del humor que particularmente cada persona tiene. Entonces, esa posibilidad de ser individuo dentro de lo social es fundamental para nuestro desarrollo humano, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces en las tribus, hay tribus laborales, hay tribus familiares, ¿no? Triangulaciones, todo tipo de jerarquizaciones que a veces complican mucho las cosas, porque las personas empiezan como a generar más pequeños, más grandes, pequeñas tribus que algunas veces no son tan sanas y se comportan todos igual, ¿verdad? Como manada y de alguna manera generan una tapa o un impedimento para que otro se exprese como él es, en vez de, indistintamente de que esa persona se sienta bien o se sienta mal, porque no, o sea, si uno, a ver, todos tenemos derecho de tener un mal día, ¿verdad? Entonces, si el grupo le apoya, la persona puede regularse. Entonces, lo social puede ser un ente regulador de las personas. Por eso es tan importante, y lo que hemos venido trabajando desde las sesiones, 2 sesiones pasadas ya, que el estado en el que tú encuentras a los trabajadores habla de los líderes. Si los trabajadores a ustedes los ven mal, si los ven que no están haciendo un desempeño correcto, en una inmensa medida tiene que ver con cómo los líderes están proveyendo de esa directiva saludable emocional. Así que bueno, les agradezco mucho. Ok, y vamos a un nivel mayor, ¿verdad? Con esto. ¿Qué palabras o qué emociones o pensamientos se les vienen a ustedes cuando hablamos de la palabra gestión? ¿Con qué se relaciona la gestión? Cuéntenme a ver qué se les ocurre. Este es más, puede ser más compleja, ¿verdad? Vamos a ver. Pero tiene que ver mucho con el liderazgo y el autoliderazgo. Cuéntame. A mí podría, se me
puede ocurrir que va encaminado a la administración, y eso, a Ujú, liderazgo primordialmente. ujú. Se me salió decirlo de liderazgo. Sí, tal cual. Miren, la gestión tiene que ver con la capacidad de administrar recursos internos y externos. Ajá, por allí me compartieron otras cositas. Muy bien. Verónica nos dice procesos y trámites. Fantástico. Tiene que ver con todo esto. Entonces, nosotros primero tenemos que tener recursos. A veces no tenemos suficientes recursos internos. Como lo he mencionado en otras sesiones, llegamos con unos valores un poco inestables o no claros o insuficientes o no del todo proactivos para la salud. Y esos son los recursos con los que contamos y también de pronto el estilo de comunicación, el estilo de vinculación que yo vengo trayendo de mi entorno personal, porque nos continuamos desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, continuamos desarrollándonos en el entorno laboral. Y allí ponemos esos recursos internos, cómo yo creo que debo comunicarme y debo ser y cómo debe ser el otro, qué es lo que espero del otro, las expectativas y todo lo demás. Por eso es muy interesante que obligatoriamente las empresas deben tener definido para sus trabajadores la misión, la visión, los objetivos y la descripción de cargos específicas y cuáles son las condiciones de responsabilidad tanto del patrón como de el usuario colaborador, ¿verdad? Para que tengamos un nuevo entorno de directrices que no son solamente los que yo traigo de la calle, sino que todos estamos alineados en un nuevo concepto. Entonces, allí ya estamos hablando de los recursos externos, ¿no? Están los que yo tengo, están los que me provee la empresa y son estos que estoy describiendo que tienen que estar desde el primer día, tienen que ser recordados a menudo, es parte de la normativa 035, nos dice tenemos que educar permanentemente e informar a nuestros colaboradores de todo lo que implica el desarrollo de nuestra estructura y proveer de los incentivos cotidianos, porque el liderazgo se realiza día por día, cotidianos, para el desarrollo profesional y personal. Porque no hay desarrollo profesional si no hay desarrollo personal, ¿no? Siempre allí hay una interdependencia. Entonces, esto incluye el manejo de procesos, el manejo de trámites y el manejo de recursos personales. Entonces, aquí hay algo clave, que es en lo que estamos nosotros insistiendo mucho a través de esta capacitación, que tiene que ver mucho con el desarrollo psicológico y de estrategias de comunicación y de liderazgo. En la sesión pasada estuvimos trabajando sobre, nos cerramos con esa conclusión de que era el liderazgo positivo y que era el liderazgo negativo. Y cuando lo leímos, seguramente más de alguna persona se autoevaluó y dijo, bueno, tengo estos aspectos negativos, tengo estos aspectos positivos. Y esto tiene que ver, el que ustedes estén aquí, con que ustedes desean desarrollar capacidad de agenciamiento, ¿sí? Que es la capacidad de no solo gestionar los recursos externos y la productividad, sino que en principio los recursos internos, ustedes sean capaces de gestionarlos. No hay emociones negativas, esto lo vamos a trabajar más adelante, no hay emociones negativas, no hay emociones positivas. Hay emociones como un recurso que tiene el cuerpo de decirnos que algo está bien o que no está tan bien y que necesitamos una acción, necesitamos darle respuesta a eso que estamos sintiendo. Porque la verdad sobre la cual nosotros estamos fundamentando el bienestar laboral es el bienestar psicocorporal. Y mi sistema nervioso va a decir cómo estamos. Entonces, aquí va a entrar algo muy importante. Yo estoy haciendo toda esta introducción sin entrar todavía en el material porque este es el fundamento de la salud organizacional y del clima laboral. Y es que nosotros entramos a una casa, nosotros entramos en un ambiente laboral y automáticamente sentimos en nuestro cuerpo que algo nos agrada o no nos agrada, igualmente con las personas. Entonces, tenemos que ser capaces primero de percibir, de ser sensibles, luego de creer en lo que sentimos y tercero, de cuestionar si la manera en la que yo me estoy sintiendo corresponde a mis propias estructuras y deseos personales o si lo trae la persona o si son las dos cosas. Y luego, ¿qué? Gestionar cuál es la mejor opción para llevar a cabo esta corregulación, esta resolución, no solo del sentir, sino del pensar y el hacer. Primero sentimos, luego pensamos, luego hacemos. Y eso es lo que nosotros vamos a gestionar y ese es el proceso del cual habla Verónica y eso es lo que vamos a tratar con dignidad, con respeto y entendiendo que son
trámites que tienen un tiempo, no todo se resuelve inmediatamente. Entonces también entender que cada implementación, por ejemplo, lleva un tiempo de adaptación y de regulación, de hacerle seguimiento. Bien, muchísimas gracias por esta introducción en la que me han acompañado. Bien, entonces, ¿de qué trata o cuál es el propósito de esta sesión? Entonces, esta charla está diseñada para fortalecer las competencias emocionales y comunicacionales de los líderes, orientadas al desarrollo de los climas laborales saludables. A través de la normativa 035 se promueve un liderazgo basado en la empatía, en la responsabilidad social y en la prevención activa de los factores de riesgo psicosocial. Por ello, profundizaremos en los tipos de liderazgo positivo y negativo y los vamos a conocer y analizar cómo cada uno impacta el entorno, en el entorno laboral y en el bienestar de los equipos. Aquí hay algo muy importante, que todo lo anterior que yo les acabo de decir, que es la neurocepción, que nosotros primero somos perceptivos y luego pensamos, y que también les dije, bueno, a veces tenemos un mal día, a veces, o tenemos patrones que no son tan buenos, pero cómo el grupo puede generar empatía hacia una persona en su proceso de aprendizaje personal y interpersonal, o sea, cómo me comunico con el otro y cómo llevo a cabo procesos y cómo mi líder se da cuenta que de pronto hay competencias que requiero fortalecer, tanto en lo laboral como en lo personal. Todo eso forma parte de la prevención activa, de la responsabilidad social y por lo tanto nos ayuda a generar entornos organizacionales favorables. Bien, para comenzar, recordando que es el liderazgo tiene un impacto directo en la salud emocional, en el clima laboral y la productividad sostenible en las organizaciones. Ya lo comentamos. Esta sesión inaugura el eje formativo de liderazgo preventivo y cultura de bienestar institucional, con el propósito de fortalecer ese rol de los líderes y mandos medios como factores protectores del entorno organizacional favorable. Es importante que evidentemente, cualquier persona puede recibir este espacio de formación. Ustedes pueden compartir estas charlas que se están guardando en el repositorio de IMX. Lo pueden pedir a la licenciada Estela para que se lo muestren como parte de su desarrollo a sus empresas, a sus empleados, ¿verdad? Porque todos ejercemos el liderazgo desde nuestros puestos. Evidentemente, tenemos una idea de que los líderes son los que tienen puestos medios a superiores, pero no. El liderazgo comienza, como lo mencioné antes, con el autoliderazgo, que yo sea capaz de generar autoliderazgo y agenciamiento. Y bueno, desde la normativa 035, el liderazgo deja de ser solo una habilidad de gestión para convertirse en una responsabilidad, es un deber preventiva e institucional. Si es una responsabilidad y yo estoy teniendo un mal manejo de mis emociones y no pido ayuda, ¿ok? Ahorita estamos promoviendo, por ejemplo, las charlas, la atención psicológica gratuita o no solicito para mi empresa. Si yo veo que hay un entorno tenso laboral o no estamos gestionando el tiempo apropiadamente o estrategias de comunicación apropiadas. Y si yo no pido esa ayuda, yo no me sigo formando, entonces yo no estoy cumpliendo con esa responsabilidad. Sí. Sino que estoy generando una indiferencia no solo hacia mi institución, sino que cuando tú ves que una persona no crece en su institución, esa persona no está creciendo internamente. Y bueno, siempre recuerdo a todas las personas con las que comparto y con las que comparto la terapia y la educación, que al final tu vida es tu vida en el trabajo, con tu pareja y en cualquier entorno, tu vida es tu vida y tu vida tiene valor en todas las partes en las que tú estés y en las que tú te desenvuelvas. Entonces, si tú le tienes valor a tu propia vida, tú vas a desarrollar ese deseo de crecimiento y por lo tanto de compromiso social. Ok, entonces hoy vamos a estar hablando de liderazgo y clima laboral, algunos conceptos claves, los estilos de liderazgo y su impacto, el liderazgo autoritario, permisivo, reactivo y el preventivo y humano. Aquí les voy a pedir, ojalá ustedes tengan a la mano, una hojita, un par de hojitas preferiblemente, y en una van a colocar cuál es el tipo de liderazgo que yo tengo con los demás. Y entonces vamos a estar hablando de unos punticos que ustedes van a decir, ay, esto lo tengo, esto no lo tengo. Entonces ponen allí su check, ¿ok? Como una especie de actividad que les pido que vayamos compartiendo, de modo que ustedes salgan de esta sesión y tengan un criterio de lo que han venido haciendo y lo que desean hacer o superar también porque esto es un proceso dinámico, constante, diario, ¿verdad? Y la otra hojita es para que ustedes evalúen a sus líderes
más cercanos. ¿Cómo se comporta líder uno, líder 2, verdad? Generalmente tenemos de 2 a 3 líderes máximo. Entonces, ¿cómo se comportan con nosotros? Y que nosotros tengamos un criterio, ah, mira, esta persona lo que está haciendo es esto, o lo que está haciendo es lo otro, y podamos ponerle nombre a lo que ustedes están viviendo y cómo ustedes se están gestionando a nivel humano dentro del entorno laboral, que son dos palabras claves, gestión y humanidad. Entonces, porque esto es muy importante lo que les estoy diciendo ahora, porque cuando nosotros aprendemos, primero nos educamos, qué es lo que está ocurriendo y sobre todo aprendemos a identificar las emociones y experiencias que estamos viviendo, entonces nosotros tenemos capacidad de agenciamiento. Pero cuando nosotros en el espacio laboral y en la vida no tenemos la capacidad de nombrar las situaciones por falta de educación emocional, institucional, entonces nosotros somos completamente dependientes de lo que ocurre en el entorno y podemos ser perfectamente víctimas o victimarios, porque la ignorancia también nos hace victimarios. ¿Ok? Entonces, esas dos hojitas por allí, si lo pueden hacerlo, va a ser productivo para ustedes. Bien, vamos a hablar de entonces este líder preventivo según la normativa 035, la gestión del clima laboral, algunas herramientas prácticas que estaremos sobre todo ampliando a través de los encartados que les estamos compartiendo. Y seguiremos promoviendo, ¿no? Esta comunicación es asertiva, la motivación, la retroalimentación constructiva y al final haremos lo que es la pausa activa. Bien, hablando del liderazgo y del clima laboral, los conceptos fundamentales son el liderazgo humano, que sería como decir también agenciamiento humano o gestión humana, ¿sí? Tiene que ver con lo mismo. El clima laboral y el entorno organizacional favorable, que ya lo desarrollamos en los dos módulos anteriores. En el primero estuvimos hablando primordialmente de los riesgos psicosociales, en el segundo módulo del entorno organizacional favorable y en este módulo estamos hablando primordialmente del clima laboral saludable, ¿no? A través del liderazgo asertivo. Entonces, el clima laboral se construye a partir de construcciones que son diarias, estilos de comunicación, toma de decisiones y sobre todo el manejo de las tensiones. Como lo hablé la vez pasada, en la sesión pasada, las tensiones siempre van a haber porque nosotros siempre tenemos realidad versus expectativas, exigencias versus condiciones reales de trabajo y esto siempre va a estar presente. Entonces, no tenemos que tener aversión a la tensión laboral, lo que tenemos es que tener la capacidad de agenciamiento para poder navegar esa cotidianidad con un ritmo y una productividad sanas. Entonces, el liderazgo influye directamente en la percepción de seguridad psicológica, confianza y pertenencia que tienen cada uno de los trabajadores. Fíjense lo que les estoy diciendo, seguridad psicológica. Esto tiene que ver con lo que les dije al principio, de que nosotros tenemos patrones de comunicación que nos hacen sentir en nuestro cuerpo seguridad psicológica. Así que cuando ustedes entran en un lugar y dicen, ay, no me gusta esto, ¿qué es esto? Qué raro, no me agrada, voy a estar pendiente. De pronto ni lo piensas, pero lo sientes. Bueno, eso se llama seguridad psicológica que provee de confianza y de la posibilidad de pertenencia, porque yo digo, ay, quiero estar aquí, ay, no, no me gusta, me voy. ¿Ok? Entonces, todo eso que parece tan invisible está basado en los estudios contemporáneos, en las neurociencias contemporáneas, y está respaldado según la normativa 035 como lo que nosotros podemos mediar para generar entornos organizacionales favorables. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos aplicar? Bueno, observar cómo se comunican las decisiones. No solamente tienes una decisión que tomar, por ejemplo, si estás arriba, decirle que tienes que hacer a tu empleado, cómo se debe organizar, sino el que está abajo también tiene que decirle que está arriba, es que tenemos esta posibilidad, ¿no? El que está abajo hay que tratársele muy bien, porque él es el último que tiene la realidad final y las condiciones reales, la administración final. Entonces, es importante ese feedback diario. Entonces, cómo se comunica es muy importante. Cómo se manejan los errores, esto es muy importante, porque eh, les comparto algo muy interesante cuando estaba estudiando psicología y cuando estaba estudiando sobre todo lo que tiene que ver con la psicoterapia, ¿no? Que es una de mis formaciones fundamentales, algo que me impactó mucho era que mi tutor, mi formador, decía, bueno,
lo exponía. Yo exponía varios casos en los que él se había equivocado. Yo decía, qué increíble cómo él está exponiendo todo esto. Y después él dice, es que los terapeutas también nos vamos a equivocar, ¿sí? Porque vamos generando hipótesis, pero somos seres humanos y también en el camino vamos a generar la gestión de esos errores y esa capacidad de resolverlo fortalece a los clientes usuarios. Entonces, ver que los errores pueden manejarse favorable y saludablemente es digamos, el principal índice de que una persona tiene un alto nivel de inteligencia emocional, porque el problema no es el error, el problema es que no sepas cómo manejarlo y que incluso empeores las cosas, ¿no? Entonces, cómo se comunican esas decisiones, el manejo de errores y cómo se reconocen los logros, ¿no? Que algunas veces decimos, bueno, pero ese es su trabajo, yo no tengo que estar allí dándole una palmada todo el tiempo para que, no, sí, tienes que dar una palmada todo el tiempo, ¿sí? Porque nosotros estamos basados en relaciones vinculares emocionales, ¿sí? Sensibles. Bien. Ya saben siempre que yo estoy disponible a que si quieren hacer una pregunta o comentario, soy muy feliz de poder recibirlos. Bien, los estilos de liderazgo según su impacto emocional. Primero vamos a hablar del impacto. Y es que los estilos de liderazgo influyen de manera directa en el estrés laboral, en la motivación, en el conflicto. Hay lugares que son siempre conflictivos y que las personas que caen en esos cargos es impresionante, pero terminan todos afectados. Yo he trabajado con varias organizaciones y he tenido incluso la oportunidad de algo muy particular y es que las personas que caen en un puesto en específico siempre les va mal, se terminan enfermando, terminan renunciando y este fenómeno tiene que ver con quién, con su líder. El líder no está pudiendo agenciar qué es lo que ocurre en ese espacio. Entonces, es una lectura de lo que está ocurriendo en el clima, ¿no? De la directiva. Ok, el compromiso de equipo y la productividad, que es uno de los motivos por los cuales desarrollamos también este espacio, para poder motivarles y decirles, es que si tú te das cuenta que el espacio laboral es un espacio para el desarrollo humano, entonces tú vas a tener un compromiso humano maravilloso. Y bueno, identificarlos, que es nuestro objetivo aquí el día de hoy también, nos permite prevenir los riesgos psicosociales y fortalecer el entorno organizacional. Ok, vamos entonces, aquí viene lo de la hojita, ¿verdad? Este es el primer estilo de liderazgo de que vamos a hablar, el liderazgo autoritario. Bueno, la imagen lo dice todo, ¿no? Es bastante metafórica. Em, Es un estilo centrado en el control, la jerarquía rígida y la obediencia, la toma de decisiones unilateral y la comunicación vertical, ¿no? Aunque las instituciones tienen una verticalidad, ¿verdad? En su gestión, a nivel humano todos somos horizontales. Entonces, cuando se dan relaciones de poder en cualquier tipo de espacio social, familia, dígase amistades, dígase trabajo, siempre va a haber conflicto, porque va a haber competitividad y va a haber también, seguramente, con toda seguridad, va a haber abuso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Cuando se dan órdenes sin explicación, escasa apertura al diálogo, correcciones públicas o actitudes punitivas, que se acuerdan que las correcciones públicas, por ejemplo, corresponderían a las agresiones que son activas y la agresión pasiva sería cuando yo tengo una actitud, una manera de manifestarle al otro desde la metacomunicación que me incomoda o que estoy en disgusto con esa persona generándole una contrariedad y lo vamos a llamar de una manera muy sencilla. Somos factores de riesgo psicosocial porque estamos produciendo negatividad y el uso frecuente de la presión o del miedo. ¿Ok? Hay muchas maneras de generar todo esto, ¿verdad? Todos lo hemos vivido, esto es algo muy común. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de ese clima laboral? Pues se genera un alto estrés laboral, una desmotivación y desgaste, conflictos que son latentes o silenciosos y hay un bajo compromiso genuino. ¿Sí? La gente cumple por obligación, porque necesita trabajar, pero no porque tengo un líder que me provee de entusiasmo. Justamente el día de ayer atendí a una paciente que me llamó mucho la atención porque ella en este momento tiene un buen estatus laboral, pero su jefe le dijo que había otra empresa
que le estaba solicitando su cargo porque pues era muy competente. Entonces eso implicaría dejar esta institución y moverse hacia otra. Y ella lo tenía que pensar. Y ella vino a la consulta y dijo, es que quiero trabajar, que tengo un apego a mi trabajo. Y yo, pero ¿cómo es eso? Sí, porque es que mi líder es maravilloso. O sea, es una persona que me motiva, que me entusiasma, que me hace sentir que estar allí vale la pena, porque lo pasamos bien en el trabajo, ¿no? Nos reímos, aprendemos. Entonces eso es tan difícil de encontrar que tengo el miedo de que vaya yo a una mejor posición, pero que socialmente no me encuentre tan agradable y tan cómoda como me siento ahora. Estas historias se escuchan poco, ¿verdad? Sí, bueno, los responsables somos nosotros mismos, ¿ok? Bien. Luego tenemos el liderazgo permisivo, que parecería que ser permisivo es fantástico, porque es como cuando dicen, se da mucho aquí en México, bueno, llevar la fiesta en paz, llevar todo, tú sabes, cómodamente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es una manera cómoda de llevar las cosas porque no tomas decisiones, porque es una posición que hace que los problemas sigan allí y bueno, revienten un día y de pronto incluso ni siquiera yo me encargo de resolverlos y si los tengo que resolver yo, pues de pronto me hago el que no me di cuenta, ¿ok? Entonces, tiene consecuencias en muchos niveles, ¿no? Pero es una actitud altamente negativa. Entonces, es un estilo con baja dirección o directividad, con escaso establecimiento de límites, se evita el conflicto y se delega sin seguimiento. Bueno, hazlo tú, pero ni te encargas de saber dónde cayó la bolita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con falta de claridad en roles y expectativas. Porque tú le puedes dar a alguien una tarea, pero también le tienes que decir, ok, espero esto y esto. La manera de comunicarlo es importante. Una cosa es solicitar y otra cosa es exigir. Y no necesitamos exigir, necesitamos comunicar cuáles son los deberes de un puesto, ¿no? Pero es tan agresivo no comunicarlo como comunicarlo mal, ¿sí? Bien, la ausencia de retroalimentación. Oye, muchísimas gracias. Está excelente esto. Para la siguiente me lo haces así. O para la siguiente, y le provees de una mejora. Está excelente esto. Para la siguiente también te voy a pedir y agregas esto, ¿no? Agregas este puntico acá. Excelente. Bueno. O en el mismo momento, oye, esto está buenísimo, hazme un favor y me le haces este agregado acá. Entonces, allí estamos promoviendo una comunicación muy saludable. De decisiones postergadas, evitación de conversaciones difíciles. Esto, la evitación de las conversaciones difíciles, no lo van a creer, pero es la causa de conflicto más grande a nivel mundial. No sabemos cómo enfrentar no solo las conversaciones difíciles, sino los trabajos difíciles. Tengo otra pacientita que su angustia primordial es que procrastina. Y procrastina porque lo que tiene que enfrentar cuando va a trabajar es muy intenso. Esta persona es contadora, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que a fin de año el trabajo se le viene encima y ahorita tiene la angustia de que no sabe si está en riesgo o no en su trabajo. Y es porque no sabe gestionar la angustia y el estrés, entonces lo evita, ¿no? Más de una persona sufre de procrastinación. Entonces nosotros a lo largo de esta formación también vamos a estar hablando de cómo hacer para manejar no solo las conversaciones difíciles que siempre se le está proveyendo, ¿no? De algún dato, algún tip o estrategia, sino de la procrastinación. Ok. ¿Cuáles son esos indicadores de que el clima laboral es negativo por un liderazgo permisivo? Confusión e incertidumbre, aumento de conflicto entre pares, desmotivación por falta de guía y un compromiso muy inestable. Entonces, la 035 dice que la falta de estructura puede afectar el entorno organizacional favorable y puede generar estrés por ambigüedad. El silencio es ambigüedad, las actitudes negativas son ambigüedad, la falta de decisión es ambigüedad. Por ejemplo, hay jefes, hay otro caso que conozco de empresas comprometidas, por ejemplo, con temas económicos, ¿no? De préstamos, que el jefe de pronto deja que los gerentes se caigan entre sí y de pronto es permisivo con uno y con el otro, pero él no termina resolviendo. Y al final, el resultado se ve entre los cargos que están más abajo. Y parecería que los que están funcionando mal son los cargos inferiores y no es el cargo superior. ¿Ok?
Entonces, atención con esto. Hay que gozar de sinceridad y de sensibilidad. Y el tercer liderazgo negativo, ojo, es importante, pueden haber combinaciones, ¿no? El reactivo con el negativo, con el autoritario, con que soy tan ambivalente, porque yo tengo un patrón vincular desorganizado o ambivalente, que entonces yo tengo un día, hoy, un día soy un buen jefe, maravilloso, y otro día soy un jefe terrible. Y no, esto tiene que ver mucho con tu propio patrón de vinculación. Por eso es tan importante tener una educación psicológica, ir a consulta psicológica, porque allí vamos no solamente a plantear problemas, vamos a gozar de la educación para organizar la manera en que nos vinculamos. Entonces, el liderazgo negativo es un estilo que actúa únicamente ante las crisis, ¿sí? No hay prevención, solo hay respuesta tardía, o sea que es peor, ¿no? Pasamos del que es pasivo al que responde cuando ya las consecuencias de lo que ocurre es inevitable. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Interviene solo cuando el problema es evidente, no tiene capacidad de previsibilidad, que en la vida, digamos, eso es uno de los componentes de la inteligencia humana, la capacidad de prevenir el conflicto porque yo estoy atento a los indicadores de ese conflicto, ¿no? Cambios constantes sin planeación, no, házmelo así, no, mejor asado. Entonces, aparte de ambivalente, es que no se está viendo las consecuencias de cada petición que se hace a un colaborador, ¿ok? Y si tiene que llegar a un resultado, ¿cómo va a ser para llegar a ese resultado? Si siempre tiene que rehacerse. Comunicación urgente o improvisada y falta de seguimiento sostenido. Bien, yo te dije que hicieras esto, bueno, pero ¿cómo va tal cosa? No aparece esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va tal gestión? ¿Cómo va tal tema? ¿Necesitas ayuda? ¿Falta algo? No, no existe. ¿Necesitas un par para que trabaje contigo? ¿No? El compromiso de que el resultado que tenemos en cualquier área de trabajo también es mm, resultado de lo que el líder dispone como recurso externo, no solo el interno. El recurso externo es cómo te apoyo, ¿ok? Indicadores en el clima laboral. Bueno, el estrés elevado, ¿no? En los picos. Las personas dejan de dormir, estos son los factores de riesgo psicosocial, las personas dejan de tener un descanso apropiado, eh, empiezan a tener problemas en el compromiso de la familia, le quitan tiempo a la familia, a los hijos, a las amistades, porque tienen que resolver. Hay mucha gente que se lleva el trabajo, se lleva la oficina a la casa, ¿no? Sensación de inestabilidad, la ansiedad. ¿Se acuerdan que hablamos esto en las primeras sesiones que hablamos del riesgo psicosocial? Hablamos de que la persona tiene una ansiedad a tal nivel que empieza a tener lo que se llama el burnout. Dimos una sesión sobre esto, la pueden buscar en el repositorio. Los conflictos recurrentes y que esto es como que se va pegando, ¿no? Un conflicto va tiñendo otro espacio y otro espacio, y llega un momento en que toda la oficina o todo el entorno laboral es negativo. Y al final un bajo sentido de pertenencia, por supuesto. Bien, y ahora vamos a pasar al liderazgo que deseamos tener. El liderazgo positivo es un liderazgo que es preventivo y que es humano. O sea, no solamente voy a estar pendiente de en qué puedo ayudar con anticipación, sino que mi trato es igual o mejor a lo que yo desearía recibir. Yo tengo que evaluarme. Si a mí me trataran, yo siempre le pongo a mis pacientes para gestionar temas laborales una actividad muy interesante y es que les digo, ok, ¿qué jefe te gustaría ser? Entonces ellos, perdón, ¿qué jefe te gustaría tener? Y entonces ellos escriben las características, bueno, que sea así, 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 así. Y después les pregunto, ok, ¿tú eres ese jefe contigo? Ay, caramba, no. Tú eres esa persona con los demás, indistintamente de tu cargo. Ah, caramba. Y ahí empiezan a acomodarse muchas cosas, ¿no? Bien, entonces este estilo positivo de liderazgo, que es preventivo y humano, es un estilo que es consciente, como lo hablamos en las sesiones pasadas, es empático, es corresponsable y está orientado al cuidado del clima laboral y de la salud emocional. Miren qué interesante esto, ¿no? Entonces, hay personas que de pronto tienen que aprender a hacerlo, porque hay personas tan excesivamente comprometidas, ¿no? Con la salud del clima laboral y de ese clima general, que entonces llegan y me dicen, Ale, es que me siento tan comprometido que le ayudo a todo el mundo y no termino desempeñando mi trabajo. Eso también
trabajado. Y es que, claro, hay que tener un sentido de corresponsabilidad en el que pongas como prioridad tu propio desempeño. ¿Ok? Entonces, y tus propias labores. Entonces, ¿cómo se manifiesta? La comunicación es clara, respetuosa, hay una escucha activa, retroalimentación constructiva, hay una intervención temprana ante las tensiones, no nos hacemos los locos o no reaccionamos, no sobre reaccionamos o sobredimensionamos las cosas. Y hay un reconocimiento siempre oportuno, que hablamos de esto en la sesión pasada, lo del reconocimiento oportuno. Indicadores en el clima laboral, bueno, el estrés es regulado, también hemos hablado de esto en las primeras sesiones, que tenemos varios tipos de estrés. En la vida siempre vamos a tener estrés. Y que el estrés es positivo. Bueno, estamos motivados a tales objetivos, a tales logros, a tales metas. Y bueno, eso nos genera muchísimo estrés. Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo una tesis doctoral. Me genera un estrés terrible, pero es un estrés que me motiva, ¿sí? Me desafía, pero me motiva a ser mejor. Entonces, ese es un estrés saludable, mientras no me paralice, no me ponga reactiva, no me quite el sueño, ¿verdad? Entonces, es un estrés regulado. Esto también pasa ante las exigencias laborales. Y bueno, ese entorno me genera motivación, compromiso, hay conflictos, pero los gestionamos, ¿sí? De una manera saludable. Y hay sentido de equipo y de pertenencia. Entonces, este, hay una persona que es muy conflictiva en el trabajo. El problema no es que sea conflictiva, el problema es que no se le den también las herramientas para que esa persona solucione. Y si a esa persona se le dan todas las herramientas, incluidas la educación, la atención, la definición de cargo y todo lo demás, pues bueno, entonces debería haber algún personal de recursos humanos que no evite el problema o que no se le trate de manera punitiva, sino que se le presente una carta de resolución, ¿sí? Porque el objetivo es que la persona pueda crecer en su entorno laboral. Ajá, no lo dije, lo mencioné antes, ¿no? Que este tipo de liderazgo es un factor protector del clima laboral. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, va a actuar antes de que el desgaste emocional se convierta en un riesgo, porque cuando se presentan los otros tres liderazgos, los que hablamos del liderazgo negativo, lo que se va a generar es un desgaste emocional, ¿ok? Que es lo que se convierte en factor de riesgo. Entonces, las funciones claves de este líder deben ser, y dense cuenta de si ustedes lo son o si esto se cumple para con ustedes, ¿verdad? Detectar las señales tempranas de riesgo, comunicar con claridad, canalizar adecuadamente los conflictos o las tensiones y fomentar la corresponsabilidad, ya lo hemos dicho. Entonces, esto está sustentado en la normativa en el capítulo 5. Pueden buscarlo. Nosotros compartimos todo lo que fue la normativa. Lo pueden pedir nuevamente, no hay ningún problema, para que ustedes mismos lo estudien, ¿no? Y cómo funciona esto desde un punto de vista legal. Nosotros aquí estamos como denudando cómo se lleva a cabo, porque cuando lees, pues toda la normativa sí es muy densa. Entonces, cómo lo llevamos a cabo en la cotidianidad son todos estos temas que estamos dando. Entonces, este capítulo habla sobre la identificación y análisis de los factores psicosociales. Muy bien. Eh, Recuerden que hablamos de la palabra gestión, ¿verdad? Gestión del clima laboral es esa capacidad de entonces utilizar mis recursos internos y externos para manejar los conflictos. Dentro de las herramientas prácticas, que hemos dado muchísimas, las seguiremos dando y entrenando, son los acuerdos de comunicación respetuosa, trata a los demás como te gustaría ser tratado, espacios breves de retroalimentación. Esto implica que seamos capaces de recibir la retroalimentación de cosas que no estamos haciendo bien. Hay que ser capaces de pedir una evaluación. ¿Cómo estoy desempeñando mi cargo? ¿Qué necesitas que sea optimizado? ¿En qué puedo mejorar? ¿Verdad? Yo debo ser un líder que se deje evaluar. Y eso es muy difícil, igual en los colegios, en las universidades. Está implementado también que ellos deben autoevaluarse, ¿sí? También los terapeutas. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? No para complacer, sino para generar una corregulación, ¿sí? Un equilibrio mutuo. Claridad de los roles, evitar el doble vínculo. Ok, esto es un punto importantísimo que les va a servir para la vida. Y es que ustedes tienen que haberlo o vivido o generado en algún momento porque nos pasa cuando no hemos resuelto los conflictos. Y es que tenemos una manera de comunicarnos, de decir, por ejemplo, no, sí, yo te quiero mucho, ¿verdad? Supongamos una relación de pareja,
moverlo a un lugar mucho más fácil de visibilizar este ejemplo. No, sí, yo te quiero mucho. Pero cuando la persona viene y se acerca, ¿no? Y te quiere abrazar, generas un rechazo. Entonces tu metacomunicación dice otra cosa. Tú dices una cosa verbalmente, pero gestionas otra cosa. Entonces, claro, es muy común en los tipos de trato, cuando hay un liderazgo negativo por agresión pasiva, que hay un trato que es aparentemente correcto, a veces ni siquiera llega a ser amable, pero incluso puede llegar a ser amable como una manera irónica. Pero en el trato estamos evitando que las cosas discurran, favorecer a nuestros trabajadores, y eso es lo que se llama el doble vínculo. Y este tipo de trato tiene origen en el entorno de la propia persona, del propio líder. El problema lo tiene el líder y esa persona tiene el compromiso personal y social de atenderse psicológicamente, porque está generando negatividad. Incluso si su trabajador no está respondiendo favorablemente, él tiene el deber de ser una persona que tenga una comunicación asertiva, directa y respetuosa. Y si no, debe formarse para poder lograrlo. Entonces, debe canalizar, debe encontrar, gestionar los canales para la gestión de conflictos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esa práctica? Bueno, generar pequeñas acciones sostenidas que fortalezcan el clima laboral. De pronto yo no hago esto todo el tiempo, todo junto, pero lo voy implementando. Me pongo un objetivo en un mes. Bueno, voy a evaluar este mes cómo yo estoy generando estos acuerdos, si soy respetuosa o no. Y este siguiente mes, entonces aquí hay 5 objetivos para 5 meses de trabajo, ¿no? Así, día por día. Puedo hacer un check en qué acción diaria hice para generar un entorno organizacional favorable. Bien, con respecto a la comunicación, la motivación y el feedback constructivo. El feedback o la retroalimentación debe considerarse como una herramienta de apoyo, no solo como un medio de castigo, ¿ok? Como lo hemos venido explicando. El reconocimiento construye al fortalecimiento de las relaciones humanas y a la creación de confianza. Hay algo muy interesante que les he mencionado en otras sesiones y es que yo puedo desarrollar, si tengo inteligencia emocional, confianza con un colaborador que no necesariamente me cae bien a nivel personal o que no me gusta exactamente cómo trabaja, pero cumple con sus objetivos, que es lo fundamental. Pero yo puedo crear una alianza laboral favorable si yo estoy gestionándome de una manera personal correcta. La comunicación efectiva es clave para el desarrollo personal y profesional. Entonces, claro, aquí estamos hablando de agenciamiento, de gestión, que esa gestión tiene que ser humana y que se convierta en una responsabilidad, no solamente porque me permite a mí crecer y generar salud en los demás, sino porque es un deber legal, ¿ok? Y humano, ¿verdad? Con la propia vida, con uno mismo. Ok, entonces, hablando del impacto laboral, lo hemos mencionado, pero bueno, para siempre estamos generando un proceso educativo y es importante a veces como repetir ciertos temas para que los empecemos a integrar. Lo primero es que se genere una productividad sostenible, la empresa va a mejorar, se provoca trabajar en esa empresa, ¿no? Esas son las frases que salen, ¿no? Es que esa empresa es maravillosa, ¿no? Cómo trata a sus trabajadores, cómo genera climas y espacios de intercambio. Bueno, actualizaciones en el programa anual o semestral, ese tipo de cosas. Entonces lo hace al prevenir el desgaste emocional y reducir las interrupciones por conflicto, ¿no? Porque muchas veces lo que más interviene en la productividad es que tenemos conflictos interpersonales e intrapersonales. Yo no sé cómo manejarme con cierta persona, ¿no? Bien, el liderazgo preventivo al intervenir oportunamente en las tensiones y los riesgos psicosociales conforme a la ley. Y pues bueno, el clima laboral saludable al consolidar el liderazgo humano como factor protector del desempeño. Entonces, claro, yo les pregunto a ustedes, y bueno, esto es para ustedes. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado desde cualquier cargo que ustedes estén ejerciendo, cuán buenos líderes son? O si realmente ustedes se están educando para su desarrollo personal y profesional. Ok, bien. Nosotros le vamos a compartir, Estela, por favor, em,
ayúdanos por favor aquí. La guía normativa número 1 que tiene que ver con el liderazgo empresarial saludable, para que lo compartamos en esta oportunidad. También vamos a estar colgando esto en la página. Estela nos va a estar colaborando en ello. Ahí está la guía. Perfecto. Entonces, esta guía, si ustedes la abren, bueno, va a tener su explicación de qué trata la guía. Van a tener muchas de las indicaciones, indicadores que hemos trabajado aquí, algunas veces un poquito más. Va a tener las prácticas, ¿no? De cómo ustedes pueden guiarse para ello. Yo siempre les digo, traten de imprimir estas guías o, bueno, tener un archivo de todo este material que le hemos dado para que cuando ustedes quieran evaluarse o gestionar estrategias de mejora según la 035, pues ya tengan estas guías, Diana, con todo gusto. Ya tengan estas guías, ¿no? De mejora intrapersonal e interpersonal. Y allí justamente están esas microacciones, ¿no? Que marcan la diferencia en su trabajo. Así que, bueno, y siempre dándoles allí la invitación, ¿no? Pidan una formación o capacitación o una charla, una ampliación de cualquiera de estos temas para su espacio laboral y EMX lo va a proveer a través de mi persona y durante este año para que ustedes puedan beneficiarse de, bueno, ¿y cómo se hace una pausa activa en mi trabajo? Si nosotros trabajamos, por ejemplo, como están allí estas gentes, ¿verdad? Con sus casquitos, con entornos que tienen trabajo de campo. Cada lugar tiene una manera de generar esa pausa activa correcta. No es lo mismo que yo trabaje en perfumería, que en la parte de salud, que en la parte de construcción. Cada lugar tiene una forma. Aquí nosotros apenas generamos una microcápsula, pero ustedes se podrían divertir mucho, ¿verdad? Y sería mucho más cercano también si hacen un espacio de formación para sus empresas y además esto genera cohesión social. Ok, muy bien. Ok, respecto a lo que son las estrategias de reconocimiento positivo. Ya va. Ok, el reconocimiento positivo fortalece la motivación, la cohesión y el sentido de pertenencia. ¿De qué consta? Bueno, tenemos que identificar, ¿no? Cómo nosotros podemos observar esas conductas que nosotros necesitamos poner en evidencia, poner en alto. E implica enfocarse en acciones concretas, no en rasgos personales, dar ejemplos específicos del comportamiento observado. Estamos reforzando lo que vimos la sesión pasada y evitar elogios generales. No, no, muy bueno, muy bien, ¿no? Sino decir, oye, esto específicamente lo hiciste muy bien y lo estamos midiendo de esta manera, ¿no? Tenemos tal resultado. Entonces, tuviste listas de revisiones antes del plazo, esto permitió avanzar en esta área logística, excelente. Bien, vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio práctico. Esta hojita en particular, incluso le pueden tomar una fotico, aunque este material, este video va a estar guindado en la plataforma de IMX, en el blog, pero pues es una guía maravillosa, ¿no? Cómo generar un liderazgo preventivo en la vida cotidiana. Entonces vamos a reflexionar unos 3 minutitos, nos los tomamos nuevamente, de forma individual y por favor lo más honesta posible. Esto es para ustedes. ¿Ok? Y recuerden que como ustedes se sienten en su trabajo, tiene mucho que ver con cómo ustedes son en la vida. Todo es interdependiente. Entonces, reflexionen sobre su práctica de liderazgo actual y hagámonos estas preguntas. ¿Qué acción mía reciente redujo la tensión del equipo? Por favor, traten de responderla un momentico. ¿Qué acción redujo la tensión del equipo? Ok, dejamos eso allí. Luego, ¿en qué situación intervine tarde cuando pude prevenir un conflicto? Ujú. ¿Y qué mensaje transmito con mi forma de comunicar decisiones difíciles? Si yo lo emito de manera autoritaria, bajo tensión, de manera deficitaria, no aparezco, todo lo que hablamos acerca de los tipos de liderazgo. Esta pregunta va muy asociada a lo que yo eh, a mi forma de liderar.
Bien, y finalmente, ¿qué microacción concreta puedo cambiar esta semana o este mes, como se los propuse antes, para mejorar el clima laboral? Yo tengo una forma de trabajar de manera personal como terapeuta, este, en la que me pregunto cada mes, cada 6 meses y de manera anual, ¿qué puedo mejorar en mi sistema de trabajo? ¿Sí? Esto se puede ejecutar en cualquier área de la vida. ¿Cuál es la clave? Que el liderazgo preventivo no se demuestra en discursos, diciendo, ¿no? Hay una forma muy clara de identificar cuando un padre o un jefe está generando lo que llamamos hace un rato un doble vínculo. Y es cuando dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Si ustedes escucharon eso en sus hogares, con toda seguridad están muy bien. Que vayan a atenderse a nivel psicológico, ya sea con un coach, con un psicólogo, con cualquier o una formación que les permita evaluar cómo ustedes están, porque con toda seguridad ustedes están teniendo vínculos dobles, ambiguos e insanos con todas las personas con las que ustedes se vinculan. ¿Ok? Entonces, no se demuestra, por eso digo, con discursos, con lo que yo digo. No, no, también se tiene que evidenciar en esas acciones y decisiones cotidianas que cuidan el clima y la productividad. Bien, llegó entonces nuestro momentito para hacer nuestra pausita activa. Este es el regalito que siempre nos debemos dar diariamente. Yo les digo de manera personal que si son días muy cargados, hago 2 pausas activas, pero si estoy tranquila, al menos una diaria. Y cuando no lo hago de manera permanente, pues lo siento en mi cuerpo, lo siento en la cintura, en la cervical, en los hombros y sobre todo en la manera en que me acuesto o como en la manera en que estoy en mi casa. O sea, hay una tensión que se denota por cómo yo llevé el día. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre la columna vertebral. Entonces, lo primero que les pido es que allí donde están pueden mantener los ojos cerrados, pero la frente relajada, perdón, abiertos, pero la frente relajada o los ojos cerrados preferiblemente y descansar toda la musculatura del rostro. Entonces, les voy a pedir que tomen la decisión que quieran, cualquiera de esas dos posibilidades está bien. Y en mi caso, yo como siempre les voy a invitar a cerrar los ojitos, a que entren en la máxima confianza posible, indistintamente del entorno en el que están, porque precisamente esto es para el trabajo. Y allí inhalen profundamente, llenando el abdomen, el pecho, la cabeza. Y al exhalar, descansen toda la parte de atrás de su columna vertebral, la cabeza, cervicales, hombros, la columna media, baja, glúteos y piernas. Y nuevamente, inhalar profundo. Y ahora por la parte anterior de tu cuerpo, descansa toda la musculatura del rostro, la garganta, el pecho, los brazos y las manos, el estómago, suelta el estómago, el diafragma. Relaja tu pelvis, el entrepierna, rodillas, tobillos y pies. Y hacemos una respiración más. Inhala en todo tu cuerpo. Pequeña pausa y la exhalación es un poco más larga. Exhalando. Muy bien, eso es. Relajamos primero nuestro cuerpo, abrimos los ojos y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los movimientos que nuestra columna vertebral puede hacer. Esto debería hacerse todos los días. Los 4 movimientos que nuestro cuerpo puede hacer. Entonces vamos a mantener los pies muy bien apoyados, ¿ok? Y vamos a hacer este movimiento en el que abro la columna vertebral y llevo los glúteos para atrás, la cabeza para atrás, inhalo. Y al exhalar, hacia adelante, meto la cola hacia el frente y hago como una C y estiro la espalda, estiro la columna vertebral. Inhalando hacia atrás. Es muy importante lo del ritmo, abrir las costillas cuando vas hacia atrás y exhalar, contraer y estirar la espalda, los hombros. Puedes mover los hombros, la cabeza. Inhalar, lo hacemos 2 veces más. Profundo, tómate tu tiempo, estira no solo el diafragma, sino el pecho, la garganta y el rostro. Exhala al frente. Una vez más, inhala profundo, 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 abre tu pecho y al exhalar hacia adelante. Bien, y regresamos a nuestro centro.
Ajá, esto tiene un automatismo aquí, ya va. Ok, bien. Ahora vamos a la lateralización. Ya hicimos la flexión. Ya va, esto se movió. Ya hicimos la flexión y la extensión, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la lateralización, que son los movimientos que nos permiten desintoxicar vaso, páncreas, abrir los espacios musculares entre las costillas y liberar la sensación de tensión en la ciática y en la pelvis. Entonces vamos a sentarnos y llevar el torso hacia un lado. Si tienes apoyabrazo, puedes apoyarte ahí o si no con la mano en la silla, suavecito con los codos flexionados y estírate lateralmente. Entonces nos vamos a estirar allí lateralmente. Respiramos y soltamos la cabeza y vamos a abrir el costillar, ¿sí? La parrilla costal. Inhala profundo, pequeña pausa, exhala lento, inhalación, relaja todo tu cuerpo, tu cabeza, puedes soltar incluso la cabeza, exhalar. Última vez, inhalación profunda, exhalación. Y vamos a regresar lentamente. Lo último que va a regresar es la cabeza. Primero el torso, los hombros, luego la cabeza, para que no se maltrate la cervical. Pues que si no después sentimos que tenemos molestia. Y es que en vez de movernos desde el centro del cuerpo, sí, el abdomen, nos movemos desde la cabeza, como si eso pudiera ser el contrapeso del resto del cuerpo. Y eso es importante para la vida cotidiana también, cuando limpien en sus casas, carguen peso, que la cabeza no sea el motor de empuje sino su abdomen, ¿sí? Su centro. Bien, entonces vamos al otro lado, inhalamos profundo y abrimos hacia el lado contrario. Recuerden que el lado que se está relajando, el codo está relajadito también, ¿sí? No está bloqueado. Inhala profundo, exhalamos, inhalar, exhalar. Y última vez, aprovechamos el descanso y la apertura lateral. Algunas personas que tienen, por ejemplo, molestias digestivas lo pueden sentir, que ahí se está abriendo, o molestias ventrales en general, esto lo va a aliviar, no solamente para el trabajo, para la vida. Exhalando, regresamos lentamente. Ya saben, lo último que regresa es su cabeza. Pueden mover los hombros, acomodar. También podemos hacer círculos de cabeza, pero hoy estamos dedicándonos un pedacito nada más a la columna vertebral. Y vamos por el último ejercicio, que es la rotación. Entonces, ya saben que se ponen en una esquinita de la silla y van a llevar las manos a un lado y al otro de la silla. Ahí agarran su silla y ahí se torció la columna. Cabeza suavecita, traten de mirar hacia atrás. Aprender a hacerlo a veces no es tan fácil como entender la colocación, pero ya estamos. Entonces, respiramos profundamente desde la cintura hacia la cabeza y el pecho. Y exhalamos profundamente. Inhalación profunda. Exhalar. Última vez, inhalación. Y exhalar. Cuidado, que para regresar suelta poquito a poco la silla y retorna el abdomen, retorna el pecho. Y lo último, nuevamente, la cabeza. Lo último que va a regresar es la cabeza. Muy bien, entonces vamos al centro de la silla, nos ponemos en la otra esquina de la silla y nuevamente una mano para un lado, la otra mano para el otro lado. Y ahí, bueno, ya ahí me sonó la columna vertebral, ya se suavizó, ya me relajé. Bien, comenzamos inhalación profunda. Exhalar. Inhalación profunda. Exhalación. Última respiración, disfrutando de este pequeño instante de descanso y de autorregulación cognitiva, corporal, psicológica. Exhalar y regresamos desde abajo hacia arriba. Lo último que llega es su cabeza. Bien, y ahí ya se pueden relajar.
hacer un último movimiento y descansar. Fíjense que yo muevo los deditos, los ojos, el cuello, todo está implicado en esta silla, ¿verdad? Muy bien, entonces recuerden que esto nos ayuda a tener una regulación corporal, emocional y tener claridad mental. Estas son recomendaciones que están incluidas dentro de la normativa. ¿Ok? Nos ayuda en este caso a evitar sobrecargar la espalda, la relaja si lo hacemos una o dos veces al día y evita que forces tu espalda, porque si nosotros nos quedamos siempre en la misma posición, que es lo que ocurre, entonces el cuerpo empieza a tener músculos crónicamente tensos y esto es causal de problemas de respiración, de problemas de ciática y un sinfín de problemas más. Bueno, finalmente muy agradecida de que estén aquí. Por aquí les voy a compartir entonces cuáles son esas conclusiones, ¿verdad? Que el liderazgo positivo, protege a las personas y fortalece la organización. Que el liderazgo impacta directamente en el clima organizacional. Que la prevención comienza en la vida cotidiana. No es que yo un día hice algo muy bueno por allá y entonces ya te sientes muy orgulloso de tu conducta. No es que lo hiciste en el mes de enero a principio de enero. No, es que es día por día yo qué hago diariamente para sostener este clima positivo. Y finalmente que la normativa 035 no solo respalda, sino que exige un liderazgo humano y consciente, un liderazgo positivo. Entonces, allí tienen una segunda guía para el día de hoy, ¿ok? Estelita, si nos los puedes compartir, por favor, ¿ok? Que está asociado a este último mensajito, ¿verdad? Que es que la normativa lo exige. Entonces aquí tenemos una guía normativa sobre las obligaciones del patrón como líder preventivo. Usted debe ser un líder preventivo en cualquier espacio. Entonces, hay un poquito por qué se hace esta guía, cómo el liderazgo y el entorno organizacional favorable está respaldado según el capítulo 5.3 de la 035, cuáles son las obligaciones del patrón y su implicación práctica que espera la normativa 035 de liderazgo, cuáles son los riesgos del incumplimiento más allá de la sanción, ¿sí? Y por qué IMX imparte este contenido. Muy bien, ahí están las dos guías. Muchísimas gracias, eso es. Bueno, finalmente invitarlos nuevamente a las capacitaciones especializadas que tenemos sobre la comunicación no violenta en la empresa, en donde ahí van a haber muchas dinámicas, ¿no? Prácticas, no solamente la información, sino cómo lo hacemos y el liderazgo consciente, ¿ok? Ya lo habíamos promovido en la sesión anterior nuevamente en este momento porque pues es parte de este trabajo, y de este momento, ¿no? De este módulo, lo que queremos promover. Es gratuito y esto les ayuda a consolidar el crecimiento humano y empresarial. Finalmente, bueno, invitarlos a solicitar asesoría, ya sea para estrategar cómo mejor, manejarse a nivel emocional, por temas personales o laborales, por cómo gestionar su tiempo. Ustedes pueden pedir esta asesoría o solicitarle o decirle a algún empleado, oye, te recomiendo que tomes estas terapias o que veas esta charla que dimos este día. Aquí hay algunos tips que te pueden ayudar a manejar este tema, ¿ok? Para que puedan aprovechar al máximo esta capacitación que estamos dando, ¿sí? Em, con esta charla damos entonces esta apertura formal, ¿no? Al liderazgo preventivo y la cultura de bienestar institucional. Tenemos dos guías que compartimos la semana antes pasada y esta semana para que ustedes puedan poner en marcha con tips todos esta normativa y les agradecemos profundamente su tiempo, su presencia, su compromiso con la salud en el trabajo y les invitamos a acompañarnos en la próxima sesión el viernes de Bienestar Emocional y MX el 13 de febrero con la charla 9 en donde vamos a estar hablando de las políticas internas del bienestar emocional, en donde abordaremos cómo es la construcción y la aplicación de los lineamientos institucionales que están exigidos por la normativa 035. Muchísimas gracias.